Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de las 12 doctrinas, explorando los fundamentos de la fe. Estamos agradecidos con el Señor, estamos bendecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Vamos a entrar de lleno al tema y vamos a hacer un pequeño resumen hoy en nuestro primer episodio. Vimos bibliología, cómo está estructurada la Biblia, cómo fue formada. En nuestro segundo episodio vimos al Dios Padre, cómo es parte de la Trinidad. Y en nuestro tercer episodio vimos la persona de Cristo, cómo el Señor es 100% hombre y 100% Dios. En nuestro cuarto episodio vimos la obra de Cristo, vimos los roles como rey, como sacerdote, como profeta. En nuestro quinto episodio miramos el Espíritu Santo, cómo es parte de la Trinidad y está haciendo la obra santificadora en el creyente. En nuestro sexto episodio vimos la humanidad, cómo detrás de todo esta gran creación hay un gran arquitecto y es Dios. Él nos formó, Él creó los cielos y la tierra. Y en el séptimo episodio miramos el pecado, la parte 1, cómo se originó el pecado, cómo empezó a partir de la rebelión. Y en nuestro octavo episodio miramos el pecado, la parte 2, las consecuencias del pecado, el vivir apartados de la presencia del Señor. Y hoy en nuestro noveno episodio vamos a ver la salvación, y en este tema es un tema principal del Evangelio, es un tema muy glorioso porque miramos desde Génesis hasta Apocalipsis cómo va el hilo de la salvación. Entonces es un tema, imagínense, es un tema tan glorioso, es el tema principal, es el de la Biblia. Entonces, cubrir en una hora sería imposible. Entonces, solo vamos a dar una pequeña parte del pastel, solo una pequeña pizca para tener las bases de lo que es la salvación y cómo Dios es un Dios tan misericordioso que nos ha amado con amor eterno, y Dios tenía un plan para la salvación del hombre. Qué glorioso es el Evangelio, y vamos en esta mañana a entrar de lleno al tema, y vamos a ver, en esta mañana vamos a ver la salvación, cuál es la definición de salvación, y vamos a ver por qué necesitamos salvación, y el otro punto vamos a ver de qué nos salva el Señor, y vamos a ver qué ha hecho Dios para salvarnos y cómo podemos experimentar la salvación. Y el otro episodio podemos perder la salvación. Entonces vamos a entrar a nuestra primera pregunta. Dice, la salvación. ¿Cuál es la definición de salvación? La salvación es Dios demostrando su misericordia y gracia soberanas al permitir que los pecadores experimenten la regeneración, la justificación, la santificación y en última instancia la glorificación a través de la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, este es un pequeño concepto de lo que es la salvación. Claro, usted mira, pues, hermano, está un poco complicado ahí, pero es un concepto usando algunas palabras teológicas, pero ahorita a través de la Biblia vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, lo que es la salvación. Entonces vamos a ir a nuestra primera pregunta: ¿por qué necesitamos la salvación? Y vamos a leerlo ahí en Romanos 3:23, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, o destituidos de la gloria de Dios. Imagínense, el pecado lo que hace en la vida del hombre: nos destituye, nos priva de la gloria de Dios, nos separa de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, del amor de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, por eso necesitamos la salvación en nuestra vida. Y vamos a ir ahí a Efesios 2:1, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,
Imagínense entonces, ya miramos en Romanos 3:23 que estamos privados de la gloria de Dios, apartados de la presencia de Dios. Y en Efesios 2:1, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en transgresiones y en sus pecados. Imagínense, la palabra muerte quiere decir separación. Estábamos separados de Dios. Entonces ya vimos lo primero, que estamos separados de la presencia de Dios, separados, imagínense, de Dios. Teníamos una muerte espiritual, nuestra conexión con Dios se cortó. Eso es lo que hace, miramos la semana pasada lo que hace el pecado. Entonces, por eso necesitamos la salvación. Y vamos a ir ahí, dice, estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, por eso necesitamos la salvación, porque el pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros en otro tiempo leímos, estábamos separados de Dios, muertos por nuestro pecado, por nuestra transgresión. Entonces, pero ahora el Señor, imagínense, el pecado nos ofrecía, la paga era la muerte, pero ahora Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso aún la Biblia dice que de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la dádiva de Dios. Pero dice, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, a nuestra siguiente pregunta. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva el Señor? Y vamos a verlo ahí en Juan 11:25. Dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice el Señor. Entonces, imagínense de qué nos está salvando el Señor. Nos está salvando de la muerte eterna. Por eso leímos ahí que el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Imagínense, entonces el Señor nos está salvando de la muerte eterna y nos está ofreciendo la dádiva de Dios, la vida eterna, y solo requiere algo de nosotros, que le creamos. Por eso dice, ¿crees esto? Entonces, eso es de lo que nos está salvando el Señor, de la muerte eterna. Dice ahí, no morirás jamás. Y en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Imagínense entonces, ¿de qué nos está salvando el Señor? Nos está salvando también del castigo de Dios. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y dice ahí en Tesalonicenses 1:10, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, el Señor nos está salvando, librando del castigo venidero. Y aún en Romanos 5:9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados, dice, del castigo de Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Imagínense, nos está salvando del castigo de Dios. Es lo que está haciendo el Señor. Imagínense, estamos bajo la ira de Dios. Nos libra de la ira venidera y nos salva del castigo de Dios. Porque el Señor es un Dios justo, que Él quiere a la maldad, quiere eliminarla. Entonces, para Él ser justo, necesita atacar, necesita vencer la maldad, porque Él es un Dios justo. Entonces, Dios nos está librando de la ira de Dios. Imagínese, Dios mismo
salvándonos de Dios. Eso es la salvación. Ese es el plan de salvación del Señor. Dios mismo salvándonos de Él mismo. Imagínense qué glorioso es el Evangelio, que Dios provee herramientas para salvar al hombre. Nos está librando de la ira de Dios. Y vamos a ir ahí dice, por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Y nuestra tercera pregunta dice, ¿qué ha hecho Dios para salvarnos? Dice, ¿qué ha hecho Dios para salvarnos? Imagínense, ¿qué ha hecho Dios? Aún lo miramos ahí en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya nos dio lo más precioso, Dios ya nos dio lo más valioso, nos ha dado a su Hijo, el regalo más grande, nos ha dado la vida eterna. Eso es el amor, eso es dar lo precioso y lo valioso por lo vil y lo menospreciado. Eso es lo que ha hecho Dios para salvarnos. Y vamos a leerlo ahí en la Biblia. Mire, dice en Mateo 1:21, dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Pero dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, lo que ha hecho Dios nos ha dado la solución para salvarnos del pecado. Está en la misión y el propósito de la persona de Cristo. El propósito de su venida es librarnos del pecado. Y librarnos del pecado es que nos está librándonos de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces el Señor proveyó el medio, proveyó la herramienta en la persona de Cristo para salvar a su pueblo del pecado. Dios nos está salvando del pecado. Es lo que Dios ha hecho para salvarnos. Dios ha proveído a su Hijo unigénito. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, imagínense, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de la venida del Señor. 1, buscar. 2, salvar al perdido. Qué glorioso es el Evangelio. Entonces, el Señor vino con ese plan, con ese fin. Está buscando lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para salvarlo. Pero Él vino a buscar y salvar. Ese es el propósito de la venida del Señor, buscar y salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso es el Señor. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, porque estamos viendo qué ha hecho Dios para salvarnos. Y en Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Pero dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y en el 4 dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Entonces, imagínense qué glorioso es el Evangelio, porque la obra es del Señor. Entonces miramos aquí que el Señor confronta a aquel maestro Nicodemo. Le dice, de veras te aseguro que en que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense entonces, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínense, nuestro espíritu, que sirve para conectarnos con Dios, para tener comunión con Dios, estaba muerto. Entonces, por eso le estaban diciendo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que Cristo, imagínense, nuestro espíritu estaba muerto y Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, cuando nosotros lo aceptamos, confesamos, viene y le da vida a nuestro espíritu y se restablece la comunión con Dios. Y dice que el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, de justicia. Entonces,
Es la obra del Señor que está haciendo en el hombre. Es el poder del Espíritu Santo para hacer la obra regeneradora en el corazón, para renovar la mente, para renovar el entendimiento. Es el Señor el que está invadiendo nuestra vida, el que está transformando todo nuestro ser. Eso es lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. Qué maravilloso es el Evangelio. Entonces, Dios hace un acto divino al hacer interferir la vida del hombre. Es Dios, es Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ir a Juan 3:5. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Pero dice que nazca del agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces, es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Pero aquí dice en la segunda parte, es necesario nacer del agua y del Espíritu, dice, para entrar al reino. Entonces necesitamos nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino. Pero es el Señor el que está haciendo esa obra vivificadora, esa obra transformadora en la vida del hombre. Es lo que Dios hace por el hombre para salvarlo. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, porque aquí también vemos que en Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Pero dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, Dios hace un acto soberano, divino. El Padre nos atrae con lazos de amor, lo leímos, porque nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Entonces el Padre nos atrae con lazos de amor al Hijo, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es Dios haciendo un acto soberano, divino. Es Dios el que atrae a las personas a los pies del Señor. Qué glorioso es el Evangelio, que Dios está siempre atrayendo. Dios está, por eso en Cantares dice la Biblia, atráeme, Señor, en pos de ti, y correremos junto a ti. Imagínate qué glorioso es el Evangelio, que Dios es el que nos atrae a su presencia. Nosotros podemos orar por las personas, pero el que atrae al Hijo es el Padre. Y dice que me envió y yo lo resucitaré en el día, dice, final. Entonces vamos a ir ahí a Tito 3, porque estamos viendo lo que hace Dios para salvarnos. Tito 3:3 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Y en el 4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, pero dice, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Imagínense, la bondad y el amor de Dios se manifestó a nuestra vida. Y esa bondad y ese amor de Dios se llama Jesucristo. Él es el amor de Dios. Él es la bondad de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos que la bondad de Dios produce arrepentimiento. Entonces, es la bondad de Dios que está produciendo arrepentimiento en la vida del hombre. Es Dios operando en la vida del hombre. Es Dios trabajando en la vida del hombre. Entonces, pero dice que en otro tiempo éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género y pasiones, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero se ha manifestado en tu vida y en mi vida, se ha manifestado la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Qué glorioso. Y lo dice ahí en Tito 3, porque eso es lo que hace Dios para salvarnos. Imagínense, se manifestó la bondad de Dios
y el amor de Dios en nuestra vida. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó por nuestras propias obras. Él no nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y dice en el 6, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero imagínense lo que está haciendo Dios en la vida del hombre, lo que está haciendo Dios para salvarnos. Eso es lo glorioso. Imagínense, el Espíritu Santo dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, mire lo que Dios hace en la vida del hombre para salvarlo. Dice que el Espíritu Santo está haciendo el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos está regenerando, Dios nos está renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón, regenerando nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace Dios para salvar al hombre. Imagínense la obra de regeneración, la obra de renovación a través del Espíritu Santo, y dice, por el cual fue derramado abundantemente por medio de Jesucristo. Entonces, imagínense, usted y yo tenemos el amor del Padre, se ha derramado en nuestros corazones. Jesucristo ha entrado a morar en nuestro corazón y el Espíritu Santo dice que mora dentro de nosotros. Qué glorioso es el Evangelio, qué glorioso es lo que hace Dios para salvar al hombre. Y lo dice en Tito 3:7, dice, así lo hizo para que, justificados, dice, por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza, dice, de la vida eterna. Pero dice, justificados por su gracia. Imagínense, hay dos cosas que quiero diferenciar aquí. Imagínense, la gracia es recibir algo que no merecemos. Mientras que la misericordia, no recibes algo que sí mereces. Porque imagínense, usted y yo como pecadores merecemos el castigo, la ira de Dios, pero no la recibimos. Imagínense, qué misericordioso es Dios. Entonces la gracia es recibir algo que no merecemos. Pero la misericordia, no recibimos algo que sí mereces. Imagínense, como pecadores. Quiero dejarles bien acincelado esto en su corazón. Como pecadores merecíamos el castigo, la ira de Dios. Pero eso es lo que hace Dios. Por eso dice, justificados por su gracia. Leíamos ahí, justificados por su gracia. ¿Y qué es ahorita vamos a ver qué es la justificación? En nuestra siguiente pregunta, ¿qué es la justificación? Y aquí vamos a poner un concepto para que usted tenga idea sobre lo que es la justificación. Dice, la justificación es el acto misericordioso y judicial por el cual una persona es salvada, dice, del castigo del pecado. Entonces, imagínense lo que es la justificación. Pero yo quisiera agregar un poquito aquí algo. Dice que la justificación viene del griego dikaio, que significa declarar justo. Imagínense que significa declarar justo a alguien. Entonces, nosotros no somos justos en nosotros mismos, sino siendo culpables, Dios nos ha declarado justos. Dios nos exonera, Dios nos ha imputado. Imagínense, la palabra imputar es cargar a nuestra cuenta, dice. Eso quiere decir la palabra imputar, cargar a nuestra cuenta. Entonces, Dios nos ha cargado a nuestra cuenta la santidad del Señor, sus obras del Señor. Entonces, Dios ahora nos mira a través de Cristo porque eso nos ha sido imputado. Entonces, eso la justificación quiere decir declarar a alguien justo. Y usted y yo somos justos por Cristo. Somos justos en Cristo Jesús, porque el Padre nos mira a través de Él. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a Romanos 3:21. Pero dice, y 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Pero dice, se ha manifestado
la justicia, dice, de Dios. Y luego en el 22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Imagínense, dice, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y en el 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero imagínense, la justicia de Dios se ha manifestado. Entonces, esta justicia de Dios llega ¿cómo? Aquí lo leímos. La justicia de Dios llega a nuestra vida mediante la fe en Jesucristo, dice, a todos los que creen. Entonces, la justicia de Dios se va a manifestar a tu vida, a mi vida, cuando echamos mano de la fe en Cristo Jesús, porque dice, a todos los que creen, dice, esta justicia de Dios llega. Qué glorioso es el Evangelio. Y luego dice en Romanos 3:24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Entonces imagínense, la justificación es gratuita. Imagínense, pero dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, Dios, el Señor Jesús nos redimió. Y la palabra de redimir es comprar de nuevo. El Señor nos compró de nuevo. Hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos a través de Cristo Jesús. Ya la ira de Dios no viene sobre nuestra vida porque estamos cubiertos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso es el Evangelio. Y ahí, en el 25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Pero dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Entonces, porque tenemos un Dios justo, y un Dios justo es que castiga la maldad. Entonces, Dios lo ofreció como un sacrificio para que Él reciba por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Imagínense, un Dios justo que castiga la maldad. Entonces la ira de Dios venía sobre nosotros, pero Dios proveyó ese medio, Dios proveyó ese sacrificio para así demostrar su justicia. Y sobre el Señor Jesús cayó todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad, lo que hemos hecho, lo que hicimos, lo que hemos hecho y lo que haremos. Dios ya pagó un precio por ese pecado, porque Dios es justo. Y la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesús. Glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a Romanos 3:26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, dice. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pero dice, de este modo Dios es justo. Imagínense, Dios ofreció a Jesucristo para manifestar su justicia. Y dice, de este modo Dios es justo, a la vez el que justifica. Imagínense, Dios es justo y Dios es el que justifica a través de la fe en Cristo Jesús. Qué glorioso es el Evangelio, qué glorioso es el plan bien estructurado, el plan de salvación para la vida del hombre. Qué glorioso es nuestro Dios, qué misericordioso. Y vamos a ir ahí a remarcar, dice, a los que tienen la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho Dios para salvarnos? Y vamos a hacer un pequeño resumen. Él mismo vino a la tierra en la persona de Jesús para salvarnos. Él vino a buscar lo que se había y a salvar lo que se había perdido. El 2, el Padre nos atrae hacia Jesús. Entonces imagínense, el Padre es el que nos atrae a Jesús. Por eso la Biblia dice, el que oyó y aprendió de mí, viene a mí. Y en el tercero dice, el Espíritu regenera
nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo está haciendo la obra de renovación en nuestros corazones, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Y 4, Él nos justifica, nos salva del castigo del pecado. Imagínense, Él nos justifica, Él nos declara justos. A través de Cristo Jesús nos salva del castigo del pecado. Y el 5, Él nos santifica, nos salva del poder del pecado. Entonces la santificación nos está salvando del poder pecado. La justificación nos salva del castigo del pecado. Y el número 6, vamos a ver ahí, ¿qué es la santificación? Y vamos a ver que la santificación es hacer o declarar santo a alguien y apartarlo. Y vamos a ir ahí a Hebreos 10:14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre, dice, a los que está santificando. Pero imagínense, aquí hay dos caras de la moneda, porque dice, Dios nos distingue como santos, dice, un solo sacrificio, perfectos para siempre. Ya en algunos temas anteriores vemos que la santificación tiene dos lados de la moneda. La primera, la santificación posicional, ¿verdad? Que estamos viendo aquí en Hebreos 10:14, que por un solo sacrificio hecho somos perfectos para siempre, porque ahora la justicia de Cristo nos cubre, el Padre nos mira a través de Cristo y somos santos porque Él nos ha apartado para Él. Y el otro puntito que miramos ahí resaltado, a los que está santificando. Entonces, lo primero es la santificación posicional, la que adquirimos a través de Cristo, a través de la fe. Por eso ha hecho un solo sacrificio y perfecto para siempre. Y la segunda es la santificación práctica, que nosotros estamos en ese proceso de santificación día a día y que batallamos aún con esta naturaleza pecaminosa. Es la gran batalla de la carne contra el espíritu, pero estamos ahí en ese proceso, en esa lucha constante de estarnos santificando, porque es una gran batalla luchar con nuestros malos deseos, contra nuestros malos pensamientos. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo influencie sobre nuestra vida y controle nuestra vida, ahí es cuando vamos a dejar que el Espíritu Santo está haciendo la obra santificadora. Y vamos a ir ahí lo que decía, luchamos contra la naturaleza pecaminosa a diario. Entonces, qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a 2 Corintios 5:21. Al que no cometió, dice, pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató, dice, como pecador. Imagínense, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Pero dice, en Él recibiéramos la justicia de Dios. Imagínense. Y luego dice en Gálatas ahí mismo, 5:5, nosotros en cambio por la obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Pero dice ahí en 2 Corintios 5:21 leemos, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, que al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. Imagínense, el Señor Jesús, Él tomó el castigo del pecado de toda la humanidad, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es a través de Cristo Jesús que estamos recibiendo la justicia de Dios, y por eso Dios lo tuvo que tratar como pecador. Imagínense, porque Dios es un Dios justo. Decíamos al principio que necesita castigar la maldad, necesita someter la maldad, necesita vencer la maldad. Y por eso el Señor cargó literalmente con todo el pecado de la humanidad. Sufrió el dolor. Por eso necesitamos, usted y yo, honrar el sacrificio del Señor. Qué glorioso es el Evangelio, qué gloriosa expresión de amor en la cruz del Calvario. Y dice ahí en Gálatas 5:5, dice que nosotros en cambio por obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Imagínense, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza.
Imagínense, un día esta naturaleza pecaminosa va a ser eliminada completamente. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a 1 Corintios 6:11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido, dice, lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, dice, de nuestro Dios. Qué maravilloso es el Señor, qué glorioso. Imagínense, el poder de Dios se aplica al corazón pecaminoso a través de la fe en Cristo Jesús. Imagínense el poder de Dios aplicándose a nuestra vida a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice 1, ya hemos sido lavados. 2, ya hemos sido santificados. 3, ya hemos sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Imagínense, lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a Romanos 12:1, donde dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como un sacrificio santo y agradable a Dios. Entonces, la salvación depende de Dios, no depende de nosotros. La salvación depende de Dios y demostrar el amor. Nosotros lo único que tenemos que hacer, imagínate, la salvación depende de Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es demostrar nuestro amor a través de la obediencia, a través de nuestro caminar con Él, que nuestro corazón se rinda delante del Señor. Por eso dice Romanos 12:1, por hermanos, tomando en cuenta la misericordia, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio santo, agradable a Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios, la buena, dice, agradable y perfecta. Imagínense, esto es personal, el rendir nuestra vida delante de Dios, el tomar nuestra cruz día a día. Por eso Pablo decía, cada día yo muero. Imagínense, tomar nuestra cruz es voluntario para presentar nuestro sacrificio vivo en adoración espiritual. Cada día nosotros necesitamos morir al yo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué glorioso. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces necesitamos rendir nuestra vida. Necesitamos caminar en obediencia para hacer la voluntad del Señor. Qué glorioso y maravilloso. Y vamos a ir ahí. ¿Qué ha hecho Dios para salvarnos? Vamos a hacer un pequeño resumen para que se le quede en su mente, en su corazón, bien establecido. Dice, Él mismo vino a la tierra, en la persona de Jesús. Él vino a buscar lo que se había perdido. Imagínense. 2, el Padre nos atrae a Jesús. Imagínense, el Padre es el que nos atrae a Jesús. Por eso dice, el que oyó y aprendió, viene a mí. Y en el 3, el Espíritu regenera nuestros corazones. El Espíritu Santo está haciendo la obra regeneradora en la vida del hombre. Y 4, Él nos justifica. O sea, la justificación es que nos salva del castigo del pecado. El 5 dice, Él nos santifica. La santificación nos salva del poder del pecado, porque el pecado es un poder, pero la santificación es el antídoto para el poder del pecado. Y 6, Él nos glorifica. Imagínense, un día vamos a ser transformados, nos va a salvar de la presencia del pecado, es lo que hace la glorificación. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo en 1 Corintios 15:51, porque mencionamos ahí la glorificación que nos salva de la presencia del pecado. Un día usted y yo vamos a ser transformados. Este cuerpo va a ser transformado y nos van a salvar de la presencia del pecado, porque ese día, en la glorificación, ese día va a ser eliminada completamente la naturaleza
pecaminosa. Por eso dice 1 Corintios 15:51, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos, dice, transformados. Imagínense. Y en el 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Pero dice, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Pero dice, no todos moriremos, todos seremos transformados. Imagínense el día glorioso que anhelamos, cuando los hijos de Dios seamos glorificados. Dice que no todos moriremos, sino seremos transformados. Pero dice, en un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense. Por eso el abrir y cerrar de ojos es un género de muerte, porque Adán y Eva en el huerto, el día que coman ciertamente morirán, y dice que se le abrieron los ojos. Imagínense. Pero ese es del lado negativo. Pero ahora del lado glorioso, del lado de la luz, dice que en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta y los muertos, dice, resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Imagínense qué glorioso va a ser ese día, qué maravilloso. Y aún en 1 Corintios 15:53, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Y dice en el 54, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, ese día va a ser glorioso, cuando lo corruptible se vista de incorruptible. Porque ahorita, tras la caída del hombre, este cuerpo se oxida, este cuerpo se corrompe, este cuerpo se desgasta, pero un día va a ser un cuerpo incorruptible y lo mortal se va a convertir en inmortal. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Imagínense, ese día, cuando seamos transformados, la naturaleza pecaminosa va a ser eliminada completamente y nos vamos a revestir de lo incorruptible y de lo inmortal. Entonces se cumplirá. La muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, qué glorioso va a ser ese día cuando la muerte sea absorbida por el poder del Evangelio, por el poder del Señor Jesús, cuando venga en su venida. Qué maravilloso. Y vamos a ir ahí a Apocalipsis, dice, porque ese día va a ser glorioso. Imagínense cuando seamos transformados, seamos glorificados y vayamos a la presencia del Señor, estaremos con Él. Y vamos a leer Apocalipsis, dice 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Imagínense. Dios mismo estará con nosotros y Él será nuestro Dios y Él acampará en medio de Dios. Estaremos en la presencia del Señor. En el 4, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Imagínense ese día glorioso, cuando seamos glorificados, cuando seamos transformados, que vayamos a la morada de Dios. Dice que Él acampará en medio de nosotros. Nosotros seremos su pueblo. Dios mismo estará con nosotros, su presencia. Y Él será nuestro Dios y enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte. Ya no habrá llanto. Ya no habrá lamento. Ya no habrá dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Las primeras cosas, o sea, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, se ha transformado en un cuerpo incorruptible. Ha tomado inmortalidad. Qué glorioso va a ser ese día y qué maravilloso.
Y vamos a ir ahí. ¿Cómo podemos experimentar la salvación de Dios? En Hechos, lo vamos a ver. ¿Cómo podemos experimentar en Hechos de los Apóstoles? Usted ha leído. Si no, le recomiendo que usted lo lea en casa todo el capítulo. Hechos de los Apóstoles 16:30. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y en el 31 dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y en Hechos de los Apóstoles 16:32, luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y dice: a esas horas de la noche el carcelero se lo llevó y le lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Al carcelero le dijo: cree tú y tu familia y serán salvos. Entonces necesitamos echar mano de la fe, creer en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero no solo es creer, hermano. Ahorita vamos a ver que no solo es confesar, no solo es creer, sino es perseverar, caminar, rendir nuestra vida delante del Señor. Y imagínese el carcelero a esas horas de la noche, después de haber visto el poder de Dios, cómo se abrieron las cárceles, porque dice que Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos oían y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Mira el poder que tiene aún la alabanza cuando tú diriges tu adoración. Dice que las puertas se abren, son libres, los presos oían, imagínense. Pero a este carcelero lo impactó eso y le dijo: ¿qué tengo que hacer? Le dijeron: solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, si en esa misma noche, imagínense, en la noche fueron bautizados, qué glorioso es el Evangelio. Entonces necesitamos hacer eso, creer en el Señor Jesús. Y en Romanos 10:9 también nos da otra clave. ¿Qué tenemos que hacer? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, dice, serás salvo. Entonces necesitamos hacer esa confesión de fe. Imagínense, una confesión de fe. Dice, que confesemos, dice, con nuestra boca. Confesar con nuestra boca, dice, creer con nuestro corazón que el Dios se levantó entre nosotros, será salvo. Entonces, una confesión de fe nos está trasladando de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Pero no solo es confesar, sino es creer, agregarle eso. Y aún a la fe, aún la Biblia dice que hay que agregarle obras. Es de rendir nuestra voluntad, perseverar hasta el fin, caminar en obediencia con el Señor. Porque si no seríamos como el perico solo repite lo que oye, sino que esta palabra se haga vida en nosotros, transforme nuestra vida, nuestro caminar en rendición delante de Dios. Entonces ya miramos que hay que creer, como el carcelero de Filipo que le dijeron hay que creer y hay que confesar, creer en el Señor y creer con nuestro corazón, confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Y vamos a ir ahí hasta a Juan 1:12, dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, dice, mas a cuantos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces ya vimos que hay que creer, confesar con nuestra boca, creer con nuestro corazón, es igual a salvación. Pero aquí en Juan 1:12 dice, a los que le recibieron. A los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces necesitamos recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero creer en su nombre. Y eso nos está dando la identidad de hijos, de ser hechos hijos de Dios. El recibirlo, el creer, nos da la identidad de ser hijos de Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Y ahí vamos a ir a nuestra siguiente pregunta, que es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Podemos perder nuestra salvación? Y Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán y ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Y luego en el 29 dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie puede, dice,
arrebatarlas. Entonces imagínese, si usted y yo hemos hecho una confesión genuina, estamos perseverando, estamos rindiendo nuestra vida, el Espíritu Santo está haciendo la obra de renovación en nuestra mente, en nuestro corazón. Imagínense, hemos sido justificados, estamos santificándonos, estamos renovándonos. Imagínense, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Entonces, si usted y yo hemos hecho una confesión genuina delante del Señor, estamos en las manos del Señor. Y allí hay seguridad, ahí hay protección, pero dice, ahí hay vida eterna. En la mano del Señor, ahí hay vida eterna. Nunca vamos a perecer. Dice, nunca. ¿Y qué entiende por nunca? Nunca vamos a perecer. Y nadie, dice, nadie. Si usted y yo hemos hecho una confesión genuina, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie. Y dice en el 29, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Imagínese, el Padre se los ha dado al Hijo en su mano y dice, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y si usted lee el 30 dice, porque yo y el Padre somos uno. Entonces estamos en la mano del Padre, estamos en la mano del Hijo, en la mano del Espíritu Santo, porque aún dice, yo y el Padre somos uno. Entonces, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Ahí hay protección, ahí hay vida eterna, ahí hay salvación, ahí Dios nos resguarda porque somos la niña de sus ojos. Qué glorioso es el Evangelio. Entonces, pero por eso vamos a ver del otro lado. Aquí ya vemos cuando alguien hace una confesión genuina, no puede ser arrebatado de las manos del Señor. Pero vamos a ir a primera de Juan, 2:19 dice, aunque salieron de entre nosotros, mire, el otro lado de la moneda. Ya miramos cuando hacemos una confesión genuina, pero ahora vamos a ver cuando no hacemos una confesión genuina, porque aún la Biblia nos habla de la fe ilusoria, imagínense. 1 Juan 2:19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Pero dice ahí, se habrían quedado con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien abandona la comunión? Imagínense. Por eso yo le decía ahorita que la perseverancia es la marca genuina de un creyente. Cuando alguien persevera, es la marca, lo que distingue a un creyente genuino. Por eso la Biblia dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, primera de Juan, lo que estamos viendo, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces ya vimos que a los que son genuinos, nadie los arrebata de las manos del Señor. Nadie. Entonces, pero los que no son genuinos, aquí lo estamos viendo. Puede alguien ir a la iglesia, puede cantar, puede ir a estudios, pero si no hizo una confesión genuina, si el Espíritu Santo no hizo algo genuino, si no hubo convicción cuando hizo su confesión, entonces no pasó nada. Entonces, solo su salida, dice, sirvió para comprobar que ellos no eran de los nuestros. Entonces, vemos las dos caras de la moneda. Por eso, imagínense, en el campo miramos solo dos grupos. Imagínense, miramos el trigo y miramos la cizaña. Solo dos. El trigo, que son los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos del enemigo. Solo dos grupos. Miramos el trigo. Aquellos hijos de Dios hicieron una confesión genuina, que están en las manos del Señor y que nadie las arrebata de su mano. Pero miramos el otro grupo, porque los dos crecen en el mismo campo y hasta el final, ¿verdad? Dios va a hacer la cosecha. Entonces dice, si se habían quedado con nosotros, su salida sirvió para comprobar que ninguno era de los nuestros. Entonces, no eran. Entonces solo hay los grupos, los que sí son genuinamente y los que no son.
Por eso está el trigo y la cizaña. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a Primera de Pedro 2:24. El mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, dice. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces imagínense, él mismo dice, en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, las heridas del Señor trajeron sanidad a nuestra vida. Porque Dios quiere que moramos al pecado y que vivamos para la justicia de Él. Y ahora hemos vuelto al que cuida nuestra vida. Hemos vuelto al pastor de pastores, al gran pastor. Hemos regresado. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Y vamos a ir ahí ya en Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de su Hijo amado. Pero yo quisiera leerle primera de Pedro 2:24-25 antes de terminar. Y él mismo en su cuerpo dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entiende alguno la tardanza, más bien Él tiene paciencia, dice, con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, en primera de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca. Dios tiene paciencia y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso aún la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios es un Dios de oportunidades. Dios está mostrando su amor, su misericordia. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos está ofreciendo la vida eterna. ¡Qué glorioso es el plan de salvación para la vida del hombre! Eso es el Evangelio, eso es el amor de Dios. Y en Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de su amado, al reino de su amado, su Hijo. Entonces imagínense, por una confesión de fe, cuando confesamos con nuestra boca, cuando creemos con nuestro corazón, cuando lo recibimos y creemos, eso nos está trasladando de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Fuimos aceptos en el amado y eso nos está dando la verdadera vida y ahora somos parte de un reino de reyes y sacerdotes que Dios nos está dando la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Qué glorioso es el Evangelio y ahí está nuestra página. Si usted necesita alguna herramienta, vaya, visite nuestra página. Hay diferentes estudios. El propósito es ser de bendición y qué glorioso ha sido esto todo por hoy. Espero haber sido de bendición y solo tocamos una pequeña pizca de sal sobre este tema, porque este tema es muy grande. Es el plan de salvación. Desde Génesis a Apocalipsis, eso es la base del Evangelio y solo tocamos una pequeña porción. Y yo quisiera decirles que esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido de bendición. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.